vemos que ese único Dios, ese Dios invisible, vive y existe, mejor dicho, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuevamente vemos en Juan la presencia de la Trinidad. Jesús, que era el consolador de los discípulos y de todos los que le seguían en ese tiempo, elegido según la presencia de Dios. Y cuando digo Dios me refiero a la Trinidad. Cuando tenemos una relación con Dios, no es Dios quien la crea, nosotros somos los que la creamos, esa relación. Hola hermanos, Dios los bendiga en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Muy bien, siguiendo con nuestro estudio de ¿quién es Dios? Vamos a ver el tercero de este mes de octubre. Ya hemos visto que Dios es espíritu, hemos visto que Dios es uno, y ahora veremos que Dios es tres. No me contradigo, vamos a ver lo que dice la Biblia. Nuevamente les pido oración, como la semana pasada les pedí por este niño Richard, que está en estado delicado. Oremos a Dios, por favor, compañero de salón de mi hija, para que se restablezca y se recupere en la voluntad siempre y soberanía de nuestro Dios. Estemos orando siempre los unos por los otros, por favor. Y muy bien, continuamos con el estudio. ¿Quién es Dios? Seguimos con esta tercera parte. Ya hemos visto que Dios es, como les dije, espíritu, que Dios es uno, y ahora veremos que Dios es tres. Si aún no has visto los otros videos, te recomiendo que los mires. Espérate a que este video llegue hasta el final y te va a aparecer en la pantalla final los dos videos anteriores en las miniaturas, y tú puedes darle clic en orden si quieres, sería lo adecuado, ¿no? Primero Dios es espíritu, luego Dios es uno, después mira este de Dios es tres, y al final miras el cuarto video, ¿sí? Que Dios es santo. Entonces, espérate hasta el final de este video y mírate los otros también para saber más acerca de Dios. Y vamos a leer 2 Corintios, por favor, capítulo 13, versículo 14, que dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Como hemos visto en el estudio anterior, aunque sabemos que solo hay un Dios, sabemos que ese único Dios, ese Dios invisible, vive y existe, mejor dicho, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A esto los cristianos lo llamamos Trinidad. La Trinidad es una contracción de unidad de tres. No sé si me estoy dejando entender. Miren, lo que significa es que son tres en uno. La Trinidad. La palabra Trinidad, así, no existe directamente en la Biblia, pero la existencia de Dios como tres personas en un solo Dios es clara y está muchas veces en la Biblia. Esta evidencia la podemos ver desde el inicio de la Biblia. Si leemos Génesis 1:1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos la pluralidad Dios. En el principio creó Dios. La pluralidad Dios. Desde el versículo 1 encontramos esto. Todo está muy claro, ¿me dejo entender? La palabra hebrea usada para Dios es Elohim, el cual es un sustantivo plural. Si leemos Isaías 42:1, dice, y está hablando del Mesías: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El Mesías dice en Isaías 48:16: Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Muy bien. Si aún tienes dudas, en el Nuevo Testamento es más explícito sobre la naturaleza trina de Dios. Cuando vamos hasta el bautismo, cuando Jesús iba a empezar su ministerio, fue a bautizarse con Juan el Bautista, ¿no? Que era su primo. Y vemos que el Espíritu Santo desciende sobre él. Y también vemos que el Padre habla desde el cielo. Ahí estaban las tres personas, ¿sí? Dios.
Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Mateo 3 del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos claramente al Padre, vemos claramente al Hijo y vemos claramente al Espíritu Santo. Todos ellos ocupando un mismo lugar, no físico, ¿sí?, sino en la misma escena. Están mencionados los tres. Juan 14, del 16 al 17 dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro, o sea, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Nuevamente vemos en Juan la presencia de la Trinidad. Jesús, que era el consolador de los discípulos y de todos los que le seguían en ese tiempo, estaba hablando, diciendo que el Padre, ya van dos, Jesús mismo y el Padre, y hemos visto el estudio anterior que Jesús y el Padre son uno, y hemos hablado sobre los versículos, y ya van dos ahí mencionados, el Hijo y el Padre. Enviaría otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahí están los tres, que es quien en la actualidad pues nos consuela, como bien lo dice pues Jesús, ¿no? Y si quieres un versículo más claro aún todavía, te voy a dejar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, leamos y entendamos lo que dice este versículo, por favor. ¿Hemos sido escogidos por Dios? ¿Sí? Elegidos según la presciencia de Dios. Y cuando digo Dios me refiero a la Trinidad. Elegidos con acierto, con prudencia del Padre. Ahí lo dice, con la prudencia del Padre, y santificados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto por ser reconciliados a través de la sangre derramada en la cruz por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué más claro quieren que sea, mis hermanos? Así como hemos visto que Dios es espíritu, así como hemos visto que Dios es uno, aquí claramente estamos viendo que Dios es tres, elegidos por Dios. Así es. Esto es un misterio muy profundo que ninguna ilustración humana va a poderla describir jamás. Tampoco hay una explicación científica que nos haga entender o que pruebe esto. Y no hay forma en que podamos entenderlo más que por la fe que tenemos depositada en Dios. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Hay muchos temas que nuestra mente finita, nuestra mentalidad limitada no va a poder entender. No lo vamos a poder entender. Pero la fe. Si no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. La fe es la certeza, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Nosotros no podemos ver materialmente, físicamente a Dios, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu. Pero sabemos que Dios está ahí, por la fe, depositada en Dios. Una relación que nosotros creamos. Ojo, cuando tenemos una relación con Dios, no es Dios quien la crea. Nosotros somos los que la creamos, esa relación. ¿Cómo? La forma en que queremos
estar más cerca de Él, estudiando más su palabra, las escrituras, dedicándole más tiempo de nuestra vida a Dios, crea una relación y una comunión verdadera. Y hay un cambio genuino en nosotros. Si nosotros no tenemos esa relación con Dios, si nosotros no dejamos o no creamos esa relación con Dios, es imposible que tengamos fe en Dios, pues no le conocemos. ¿Cómo tener fe a alguien a quien no conocemos? Tenemos que crear una relación íntima con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es espíritu, Dios es uno, Dios es tres. Amén.